Bueno, buenos días, muchachos. Como les prometía, hoy vamos a ver la clase del 11-11 para continuar un poco lo que es el tema de la evolución de FinTech, un poco más lo que es el tema Bitcoin y también lo que eso representa para FinTech. Ya lo habíamos visto un poco en el examen de la semana pasada, como una introducción previa de lo que es el activo digital, conocido como el oro digital, el inicio de la Web 3.0, y eso nos va a dar como ideas de hacia dónde vamos, ¿no? Hoy quiero continuar el tema de Bitcoin, como la parte 2 de Bitcoin. Habrán varias unidades que hablaremos de Bitcoin y va a ser algo que quiero que podamos profundizar para luego entrar también en el tema DeFi, todo el tema de finanzas descentralizadas, todo lo que significa Ethereum, cómo nace Ethereum, que fue el proyecto digital o plataforma en el que da pie a todo el crecimiento de las finanzas descentralizadas, y en base a eso seguir como construyendo, profundizando en todo el tema de Web3. Solo como para recordar un poco lo que vimos en el primer parcial y hacia dónde vamos, ¿no? También recuerdo que voy a estar subiendo las pautas para el trabajo en los próximos días y lo vamos a discutir la clase que viene en vivo, pero básicamente voy a elegir 5 o 6 tópicos en los cuales van a tener que investigar, y en base a eso van a tener que crear un caso de estudio, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos va a ser todo lo que ha sido Twitter, la adquisición de Twitter con Elon Musk y lo que eso representa para FinTech. Quizás se piensa que FinTech pueda convertirse en una empresa FinTech por completo, o no. ¿Qué planea hacer WeChat? El WeChat del oeste puede convertirse en lo que hoy es Twitter. Lo que está haciendo Elon Musk en eso es muy importante. No pensaba hacer eso, pero me he dado cuenta que han habido muchos movimientos de muchas empresas de tecnología que están haciendo una transición a lo que es la era financiera, que me parece muy interesante, que por un lado puede ser el Web3, la Web 3.0, o también lo que es la evolución de FinTech más robusta, centralizada, ¿no? Entonces, en un inicio el trabajo era más de realizar un startup de FinTech y hacer una especie de presentación en la clase, pero lo voy a cambiar a este modelo en el que todas las semanas que quedan restantes van a ser una breve exposición de un capítulo de su papel de investigación, bien sea Twitter, bien sea WeChat, bien sea la adquisición de Elon, bien sea lo que están pasando ahorita en los mercados de criptomonedas, lo que están pasando en los métodos de pago, en las finanzas tecnológicas en Latinoamérica. Entonces muy probablemente voy a subir un documento en el módulo 7, en el grupo en Telegram, para que puedan investigar un tópico. Lo hacen en grupos de 2 o 3 máximo, o puede ser individual, y cada semana van a presentar, todos ustedes van a tener al menos unos 10, 15 minutos para que presenten parte de esa investigación. De esa manera es más dinámico, ustedes también participan más y también vamos viendo temas actuales que están impactando al tema del fintech, de las finanzas tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con todo lo que significa Bitcoin. Como siempre lo he dicho, como, como una especie de evolución fintech, si se quiere, y esa es la idea, ¿no? Entonces, antes de compartir la pantalla, aquí creo que ya pueden empezar a ver mi pantalla y me avisan un segundo. Creo que ya pueden verla. Y ahora vamos directamente acá. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo aquí, de alguna manera, toda la data de lo que representa el Bitcoin. Y lo que quiero aquí es más o menos presentarle un poco todo lo que eso representa, ¿no? Vamos a ver las métricas, vamos a ver las gráficas, vamos a ver su data. Y en base a eso vamos a un poco a indagar más en qué representa esto, ¿no? Entonces, para recordarles, de alguna manera, el Bitcoin ya lo habíamos visto, es un activo digital, descentralizado, creado en una red que llamamos hoy como blockchain, que tiene un proceso y un mecanismo de creación, como ya lo vimos en el examen y en previas clases, de manera descentralizada, conectado a poder computacional, en el cual los mineros, los que conectan estas computadoras en la red, realizan y resuelven problemas matemáticos muy complejos, lo que hace que libere el Bitcoin a la red. Esa recompensa en la que es liberada la red se ha venido disminuyendo cada 4 años. Podemos hablar de que el ciclo de Bitcoin tiene un ciclo de 4 años en el que reduce su recompensa, en el cual empezó en 50 Bitcoin y fue bajando de 50, 25,
12,5, ahora 6,25 es lo que se libera, ¿no? Lo vimos en el examen y desde que empezó en el 2009 con el génesis en el blockchain de Bitcoin, se han venido liberando una oferta de Bitcoin de un total ya casi más de 19 millones de Bitcoin que están en la red, lo que queda un poco menos de 2 millones de Bitcoin de ser liberados. Solamente estoy como repasando brevemente lo que habíamos visto. Actualmente está en un precio casi de unos $16,000. El mercado se ha visto bastante comprometido y ya vamos a hablar de por qué está bastante comprometido no solo el Bitcoin, sino todos los mercados. ¿Y por qué? Porque todavía se afectan de manera tan agresiva. Si bien es cierto, es un mercado descentralizado, pareciera que es muy fácil de manipular, ya que es muy pequeño, no hay regulación, y eso hace que todavía el mercado sea muy fácil muy volátil, ¿no? De alguna manera. Entonces, viendo las métricas, vemos lo que es el circulating supply, que es la oferta de Bitcoin que es liberada en el tiempo, y aquí vemos la comparación que es muy sencilla en base a todo lo que se va liberando en la red y lo que eso representa para el activo. Como es un activo escaso y es un activo limitado de 21 millones, vemos que de alguna manera, y es comparado con el oro digital, se convierte en un activo digital y en una plataforma en la que parece aumentar con el paso del tiempo su valor, ya que es un activo escaso, porque ya sabemos y es una política transparente de los 21 millones, ¿no? Eso por ese lado. Lo vimos en el examen y fácilmente repasando podemos también ver un poco lo que es su tasa de inflación. Es un activo que es deflacionario y está claro por qué, ¿no? Lo hemos visto y lo vemos aquí también nuevamente en la gráfica. Es un activo deflacionario dado que su oferta, como es limitada, es transparente y va siendo reducida su oferta con el paso del tiempo. Vemos cómo la tasa de inflación del Bitcoin es deflacionaria. Va disminuyendo con el tiempo, ¿no? Y es completamente inversa a la proporción del precio, ya que el precio del mismo va aumentando con respecto al dólar. Lo que eso nos habla es un poco de que con respecto al dólar, es como medir un poco, si se quiere, con respecto al dólar, la inflación del dólar. Y podemos ver con el paso del tiempo cómo el dólar se ha ido, si se quiere, debilitando en comparación con el Bitcoin, dado que el precio es cada vez mayor. No es la única métrica, pero sí es importante ver cómo se puede ver el Bitcoin como varias maneras, como plataforma, como moneda y también como un activo digital, bien se quiere comparado al oro, ¿no? Tiene funciones muy parecidas al oro. Cuando Bitcoin es liberado a la red en el 2009 y con el paso del 2010, ya lo habíamos hablado, sí se ve un crecimiento vertical, si se acuerdan, como de 0 a 1, de lo que habla el libro Peter Thiel, y sí se puede considerar una innovación en fintech, porque la primera aplicación del blockchain es el Bitcoin, que es una aplicación de dinero. Y si bien es cierto, la primera intención del activo era que fuera liberado como un método de pago, que la gente utilizara para pagar sus bienes y servicios, sus utilidades, facturas, y quizás Bitcoin no ha tenido ese alcance o no ha tenido éxito, entre comillas, en eso, porque realmente Bitcoin se ha comportado más como un activo para invertir, para aguantar, si se quiere, preservar ciertos ahorros a pesar de su volatilidad. Si hemos visto que a pesar de que Bitcoin sea un activo muy, muy volátil y muy riesgoso y que depende de factores macroeconómicos, de gobiernos, de energía, de electricidad, del mercado cripto, sí es cierto que puede ser incluso menos volátil que monedas, como ya conocemos en Latinoamérica o en África, el caso de Venezuela, el caso de Argentina. Las monedas que emiten esos países son mucho, en algunos casos, más volátiles que lo que estos activos digitales pueden ser. Lo que también trae una gran resonancia de estos mercados de estos mercados emergentes con esta tecnología. Entonces, volviendo un poco a la historia y en la evolución del fintech, si se acuerdan, cuando empezó la crisis del 2008, empieza la evolución de las startups, de las compañías fintech, luego se crea la banca abierta, que ya lo vimos, el open banking por medio de los APIs, de las interfaces de comunicación. Pareciera que ahora Bitcoin lleva a otro nivel esta innovación de fintech. Igualmente vamos a volver nuevamente atrás y vamos a ver un poco más la evolución de las instituciones financieras, los métodos de pago tradicionales y lo que está pasando en fintech, más allá de lo que significa blockchain y las criptomonedas, pero sí hay que profundizar un poquito más en lo que es Bitcoin y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, está claro que es un activo deflacionario. Está claro que la oferta es limitada, es transparente. Eso ya lo habíamos visto un poco brevemente en el examen.
sigue siendo liberada con el algoritmo de prueba de trabajo, Proof of Work, que va con problemas matemáticos liberando el Bitcoin. El año 2024 va a ser un año en el que vamos a ver el evento nuevamente de liberación de Bitcoin y de la reducción de la oferta, lo que eso nos va a traer un poco, en teoría, siempre que pasan estos eventos cada 4 años, lo que nos habla es que el precio debería aumentar, dado que se hace más escaso el activo y entonces hace que, hace que el activo sea, el precio aumente, ¿no? Entonces, para el 2024, que va a suceder ese evento que se llama halving, que es básicamente la reducción de la oferta en la red, entonces ese 25 pasaría a la mitad, va a traer una valoración del precio. No únicamente por eso, pero sí ya nos habla a partir del 2023, incluso a partir de junio, julio del 2023, que ya es la época pre-halving, va a empezar a liberarse esta moneda con mayor fuerza, ¿no? Menor oferta, pero el precio va a aumentar. Entonces, un poco lo que vemos aquí en la data es lo que nos habla un poco cuando dice el número de activos, el número de direcciones o de carteras, es el número de carteras de Bitcoin activas al momento del día de hoy, ¿no? Entonces vemos a medida que han aumentado también los usuarios, si se quiere, de alguna manera los que tienen Bitcoin en una cartera, aumenta el precio de su activo. Eso obviamente tiene lo que se llama en las redes sociales, en el Internet, en la web 2.0, el networking effect, el efecto de la network. Entonces la pregunta aquí que nos podemos empezar a cuestionar es si Bitcoin, que es un fenómeno fintech, que viene de una innovación de 0 a 1 digital, es también una plataforma que incentiva, que tiene un efecto social, ¿no? Si se quiere. En parte sí, porque a mayor usuario, como cualquier producto, aunque Bitcoin no lo categorizaría como un producto, pero a mayor usuario en este protocolo descentralizado, en esta tecnología, si se quiere, su precio también aumenta. Entonces vamos viendo ahora cómo FinTech, y lo volvemos a repetir, es una tecnología que está integrando muchas tecnologías, muchachos. Y está integrando redes sociales, está integrando un efecto social, un efecto financiero y un efecto tecnológico, que con el paso de la historia pareciera que está evolucionando. ¿A dónde está evolucionando? ¿Qué quiere decir eso? Antes, si bien se acuerdan, uno tenía, por ejemplo, su cuenta bancaria y el banco controlaba a los usuarios, un banco mercantil, un banco de Venezuela, un banco provincial, pero ahora esto nos habla de una tecnología que está en todo el mundo, que no depende ni de una compañía ni de un estado, de un gobierno. Entonces ahí vemos una cantidad de cuentas bancarias, o sea, no es una cuenta bancaria, pero es la cuenta donde tú abres y depositas tu Bitcoin, lo compras, que ya vamos a hablar que eso puede ser centralizado o descentralizado dentro de esta tecnología y ha venido aumentando, ¿no? Con la cantidad de carteras, ¿no? Vamos a simplemente a expandirlo un poco más porque quiero ver, como dice aquí la descripción de la métrica, es el número de direcciones que están activas en la red, ¿no? Bien sean las que envían Bitcoin o reciben Bitcoin, ¿no? Pero son solamente direcciones que están activas en su transacción, ¿no? Entonces ahí vemos un poco la métrica que nos está diciendo, ¿no? La ponemos así, vemos que ha venido aumentando de manera logarítmica la cantidad de usuarios. A mayor cantidad de usuarios, pues mayor tiene efecto social, el network effect, para que haya mayor adopción. Hay algo que seguramente han visto y es muy criticado en Bitcoin, es que Bitcoin no ha terminado de ser una tecnología que esté siendo usada de manera masiva en las redes. Y puede que sea cierto, de alguna manera sí es cierto. De todas maneras, eso no quita que el crecimiento de su red haya sido exponencial desde el año que empezó, en el 2009, desde el Génesis, y que los usuarios estén cada vez más activos. Hay claramente una mayor actividad en la red. Entonces, a mayor actividad de la red, pues esto también responde un poco a la métrica del mayor poder computacional. Si se acuerdan, y eso fue en el examen, si hay más computadoras conectadas en la red de blockchain de Bitcoin, ¿no? Tratando de resolver estos problemas matemáticos y creando una red mucho más segura, pues eso también invita a que haya mayor cantidad de usuarios para simplemente utilizar el Bitcoin. ¿Para qué? La mayoría del Bitcoin tiene una función o simplemente de invertir en ella y mantenerla, ¿no? Aguantarla si se quiere en la red, sin moverla mucho,
ya vamos a ver su actividad, o de simplemente hacer operaciones, transacciones financieras todos los días de compra y venta o de trading, ¿no? Si vemos un poco la comparación, que es como lógica, ¿no? Vamos a ver que a mayor cantidad de usuarios, y también si agregamos un poco también si se acuerdan, que lo vamos a hablar mucho más, el hash rate, a mayor cantidad de hash rate y su precio, como para tenerlo siempre ahí en la métrica, siempre vamos a ver que van todas de la mano. Entonces es bastante simple de observar la red por qué está aumentando, ¿no? Es muy, muy sencillo de verlo y tiene todo el sentido si vemos que a mayor seguridad, que es la línea verde que representa el poder computacional, ¿qué quiere decir? Hay más computadoras, hay más mineros. ¿Qué son los mineros? Son esas compañías que tienen granjas con computadoras, pues hay mayor usuario, porque el usuario se va a ver atraído a tener Bitcoin, para el uso que sea, ¿no? Ya hablaremos un poco más de la funcionalidad. Entonces ya vemos un poco, si nos volvemos otra vez al chip del fintech, vemos que esto es una evolución, una tecnología que evoluciona de muchas maneras, ¿no? Es como otro animal, en el sentido de que permite a todo el mundo, compañías individuales, a tener tan simple como tener un wallet, una cuenta bancaria o una cartera de Bitcoin en cualquier parte del mundo. ¿De qué depende que tengas Bitcoin? Pues depende, y de nuevo, esto es algo muy del tema fintech, de que tengas conexión a Internet. Con una conexión a Internet, simplemente puedes abrir una cartera de Bitcoin en un par de minutos. Y en un par de minutos puedes tener Bitcoin y si te aseguras de que es una conexión rápida, es segura, es encriptada, lo que representa esa línea verde, pues vas a tener la oportunidad de acceder a un sistema financiero que pareciera se está formando. No digo que se hace únicamente con Bitcoin, pero sí pareciera que se está dando, ¿no? Que es algo que, digamos, FinTech lo lleva a otro nivel en el sentido que ya es una plataforma que depende únicamente de la actividad descentralizada en el mundo en esta tecnología. Porque lo otro que estábamos viendo en FinTech, en su paso previo, digamos, en un FinTech 2.0, era simplemente compañías centralizadas, mayoritariamente en un principio en Estados Unidos, después de la crisis de Wall Street, que creaban plataformas, por decir, préstamos entre inversionistas y compañías, entre individuos y compañías, pero era también cerrado, era un acceso restringido, no tenía acceso para todo el mundo. Esta tecnología abre el juego a todo el mundo, no únicamente a inversores, no únicamente a compañías, no únicamente a Estados Unidos, China, Alemania, lo abre a todo el mundo. Entonces también podemos hablar que el fintech, por primera vez en la historia, hay una innovación que no depende de una sola localidad. Es decir, ya es algo que están haciendo y creciendo en todas partes del mundo, ¿no? Si se acuerdan también, lo hablaba mucho, pero es importante, el tema de la dificultad de Bitcoin, que es una dificultad que también es ajustada cada 2 semanas, la cual permite que a mayor dificultad, que vemos esta línea verde aquí, vamos también a colocarla de manera logarítmica o en barras si se quiere, pero no, vamos a hacerla así mejor. También va creciendo, ¿no? Entonces ahí la vemos, un poco como el funcionamiento de la red ha sido exitosa, muchachos. Con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. De alguna manera, ahí vemos cómo a mayor dificultad, a mayor poder computacional, pues los usuarios crecen también. Entonces, de alguna manera el precio también se mantiene robusto, ¿no? Entonces vemos de nuevo, es una innovación muy emocionante porque nos permite crear y tener acceso. Eso es lo más importante del fintech. Yo creo que es la inclusión social y financiera de la gente. ¿Se está dando con el fintech tradicional? Por supuesto que sí. Y se va a seguir dando de esa manera, no me malinterpreten. Pero pareciera que el mundo descentralizado, blockchain, criptomonedas, Bitcoin, que estamos viendo hoy, pareciera dar más acceso a la gente de manera más transparente. Eso viene con muchos problemas y ya lo veremos porque también, si vemos un poco la métrica únicamente de precio, porque aquí estamos viendo ya las métricas más técnicas de la red, es altamente manipulable.
altamente manipulable por la simple razón de, de que los productores de las computadoras que minan esos problemas matemáticos de Bitcoin son centralizados primordialmente en Taiwán y China. Los que tienen Bitcoin, las grandes, lo que llaman ballenas, que son los inversores que tienen la mayor cantidad de Bitcoin, está también centralizada. Y eso trae mucho riesgo a la hora de la manipulación y la volatilidad del activo. Es un activo volátil, no cabe la menor duda. Que se ha apreciado con el tiempo, por supuesto, y sigue apreciándose. O sea, si vemos en comparación del 2009 para acá, sigue apreciándose con el tiempo, aunque ha sido altamente volátil los últimos 4 o 6 años. Es decir, más o menos del 2017, como podemos ver aquí, hasta finales hasta nuestros días ha sido altamente volátil. Los procesos de halving han venido sucediendo desde el 2016, 2020, 2024. Lo que habla un poco de los ciclos del Bitcoin. Es decir, cada 4 años hay un gran revuelo con el activo en el que debería apreciarse por el tema de la reducción de la oferta, pero no ha sido netamente de esa manera. Vamos, seguimos entonces un poco viendo qué representa eso. Vamos un poco aquí a los activadores económicos, ¿no? Entonces, saliendo un poco de esa comparación que vemos claramente que ha habido un mayor número de usuarios, quiero seguir un poco en esa tónica y seguirles comentando un poco cómo ha venido creciendo, ¿no? Entonces, el crecimiento ha sido, yo diría, de alguna manera positivo. Aquí vemos como el crecimiento neto y también el crecimiento neto de las carteras de Bitcoin. Y sigue siendo positivo, ¿no? Como vemos aquí. No es sorpresa y ya sabemos por qué, ¿no? Aquí dice básicamente que esta métrica presenta el cambio diario del número de carteras que no tienen cero, ¿no? Que tienen más de cero en Bitcoin, y que representa ese crecimiento. De una manera, el crecimiento de color verde indica de un mayor grado la actividad que se está dando en la red. El color rojo indica la consolidación y potencialmente como una limpieza de carteras que se está dando, y el amarillo significa básicamente ese crecimiento, ¿no? Entonces aquí vemos básicamente con el paso del tiempo ha venido un crecimiento neto positivo, como es el que vemos en el verde, el precio va aumentando. Aquí vimos un decrecimiento importante en el 2018. ¿Y eso por qué? Eso es importante verlo. Y sucede en 20 de febrero del 2018. Y eso, ahí sucede también un evento que fue lo que llamamos el Crypto Winter, fue un invierno financiero en el que mucha gente perdió de alguna manera credibilidad con el activo. El precio se disminuye, como pueden ver aquí arriba, en el 2018, en el cual coincide con con esa reducción de carteras y luego es recuperado, ¿no? Entonces, de alguna manera, vemos cómo eso se ve afectado ahí rápidamente, ¿no? Claro, aquí vemos como una métrica muy fuerte de lo que es el crecimiento de las direcciones, ¿no? Y lo seguimos viendo de manera fuerte, positiva, ¿no? Es como un poco de las nuevas direcciones, ¿no? Entonces, como el crecimiento neto de ese momentum que tiene, ¿no? Está clarísimo que es positivo, lo que habla también de un precio altamente, como dirían, bullish o muy positivo en su crecimiento, ¿no? Eso está claro. Un poco también ahí, ya más pasando más hacia otros momentos, quiero comentarles un poco de los mineros, que son los que se encargan de las casas de cambio. Antes de tocar los mineros, quiero tocar las casas de cambio y explicar un poco qué es eso. Como es un nuevo activo, el nuevo activo y la nueva tecnología, mejor dicho, trae nuevas oportunidades desde muchos sentidos, porque básicamente al tener una nueva tecnología, trae un mercado. Entonces, la gran pregunta que la gente se hace, bueno, ¿dónde compro, dónde adquiero el Bitcoin? ¿Dónde puedo yo tenerlo? Y hay varias maneras, ¿no? Pero una de las maneras que se ha hecho el más fácil acceso para la gente es en las casas de cambio, como las casas de cambio tradicionales que ya bien conocemos, donde puedes comprar dólares, euros, monedas. Lo mismo pasa en este nuevo mundo. Como es un nuevo mundo, pues vamos a tener quizás los mismos productos,
en esta web 3.0, ¿no? Entonces, en esa web 3.0 han empezado a surgir una cantidad de casas de cambio en donde crean los mercados para estos activos. Como bien conocemos, hay muchas como Binance, Coinbase, KuCoin, OKX. Hubo casas de cambio antes también que han desaparecido por completo. Kraken en Europa es la número 1. Hay casas de cambio globales, hay casas de cambio regionales y son las casas de cambio local bitcoins y son casas de cambio que crean el mercado, que tienen el acceso para comprar y vender. De alguna manera esta gráfica está explicando un poco ese intercambio neto entre entradas y salidas en la casa de cambio, ¿no? Representando lo verde como esa llegada, esa entrada de activo, como vemos aquí, y la salida, ¿no? Que está bastante, de alguna manera, si se quiere, pareja en el transcurso de los años, pero siempre vemos de alguna manera, bueno, ves, si nos paramos en un punto del año, han habido un inflow de 35 y un exflow de 36, es decir, siempre hay un neto, ¿no? Positivo o negativo, que representa la línea negra, ¿no? 30,000, 100,000 bitcoins, que entraron, pero salieron 88,000 y hay un exchange neto y así vamos, ¿no? Eso de alguna manera representa la actividad que está sucediendo en las casas de cambio a nivel global. Porque es una métrica importante, porque te está dando un poco el sentimiento de qué es lo que está haciendo la gente. La gente está tradeando, la gente está comprando, está vendiendo. Habla un poco del activo cuando tiene más interés, cuando tiene más salida. Los rojos representan las ventas de Bitcoin. Cuando hay fuertes ventas, hay fuertes caídas del activo, como aquí podemos ver en el 2020, entre marzo y mayo del 2020 fueron meses muy duros para el mercado, lo que llamaron el otro cripto invierno, y lo que el precio se vio afectado, ¿no? Cayó de 10,000, bajó 8,000, luego hubo un momento de crecimiento durante todo el año 2021 y vemos una mayor cantidad de entrada, ¿no? En la misma, ¿no? Entonces, de alguna manera, les da como cierta idea de cómo funciona el activo en las casas de cambio. Ahora, las casas de cambio como tal, y me podrán preguntar si son buenas o malas para el activo. Y eso es una muy buena pregunta porque de alguna manera lo que trata de traer Bitcoin, lo que trata de traer esta tecnología, es que no dependamos de empresas centralizadas. Y paradójicamente lo que más ha crecido en el mercado Bitcoin ha sido estas tecnologías centralizadas, estas compañías, perdón, centralizadas, ¿no? Con las casas de cambio. Entonces ha sido un poco como contradictorio pensar si es un activo digital que empodera a la gente por medio de computadoras, es una innovación fintech y trae inclusión. Ahora pareciera que 2 o 3 jugadores están de alguna manera controlando todo el mercado. Ahorita vamos a ver por casa de cambio cuáles serían las líderes y de hecho déjenme mostrárselas porque de alguna manera se han convertido en las principales creadoras de mercado, ¿no? Entonces eso tampoco a largo plazo creo que sea tan bueno, pero ya lo vamos a ver por casa de cambio. Por ejemplo, aquí. Tenemos aquí, claro, el volumen neto de entradas y salidas, pero quiero ver es un poco la posición. Esta es de Binance, que es la casa de cambio número 1, pero ya quiero enseñarles un poco de aquí. Perdón. Sigamos por acá. Ya vamos a hablar de lo que son estos ciclos, pero quiero ver en el tema de las casas de cambio. De hecho, esta misma semana ha habido un evento que ha sacudido al precio del Bitcoin y de todo el mercado, y eso también va a ser parte del trabajo de investigación. Pero hubo un suceso entre 2 casas de cambio líderes. Una fue Binance, como bien conocen, conocido con el activo BNB, y la otra casa de cambio que era la número 2 y que ya prácticamente quedó en la bancarrota, que fue FTX. Y de hecho, como tarea les voy a dejar que investiguen un poco del caso Binance FTX para que vean qué fue lo que sucedió, ¿no? Esto pasará a la historia del mundo fintech financiero y de cripto, ¿no? Pero digamos, hace menos de un mes, esta casa de cambio tenía un token único con el que funcionaba su plataforma que prácticamente se vio completamente destruida, ¿no? Ya hablaremos con profundidad de ese caso, pero así es, insisto rápidamente, cómo en una tecnología que es descentralizada financiera
dos compañías centralizadas dos titanes empiezan a luchar, lo que trae esa destrucción de una de ellas, pero con calma hablaremos de eso, ¿no? Volviendo un poco a la actividad de las casas de cambio, aquí vemos un poco quiénes son las que lideran el supply de toda la casa de cambio, ¿no? De toda la distribución de la moneda, ¿no? Por casas de cambio, ¿no? Entonces, desde que, como vemos ahí, hay muchas casas de cambio. Tenemos la famosa FTX, que ya veremos cómo se ha venido derrumbando, Huobi, BitMEX, KuCoin, BitHome, OKX, Poloniex, Bittrex, Coincheck, Kraken. Todas ellas son casas de cambio que te ofrecen la posibilidad de comprar, vender e utilizar instrumentos financieros muy avanzados con respecto a Bitcoin y con respecto a las criptomonedas. Entonces, de alguna manera, las casas de cambio se convierten como en ese banco que te permite crear N cantidad de productos financieros y utilizarlos. Entonces ahí estamos viendo, y atención con esto, porque hago tanto énfasis con las casas de cambio, es porque estamos viendo que hay una fusión, no sé si sea buena o no, de una tecnología que es abierta, como lo es el Bitcoin y el blockchain, con un modelo económico financiero centralizado que viene ya, bueno, ya viene de hace siglos, pero viene más recientemente de todo lo que se ha venido haciendo con banco, con finanzas, con Wall Street, que puede terminar siendo muy vicioso y tóxico, ¿no? Y ya lo vimos esta semana con ese ejemplo de Binance con FTX, ¿no? Entonces, aquí vemos un poco la historia de la dominación de las casas de cambio desde el año 2009, en que empieza la liberación del Bitcoin, pero básicamente más desde el 2013, cuando las casas de cambio empiezan a surgir, un poquito antes, en el 2012. Aquí vemos que en el 2012 había simplemente una casa de cambio que era Bitstamp. Con el paso del tiempo fue creada varias, ¿no? Bitfinex, Coinbase, y así van surgiendo varias, ¿no? Hoy por hoy la número uno es Binance, sin lugar a dudas. Ella es la que va creando ese mercado que hoy tenemos hoy día, ¿no? Como ven aquí. ¿Cuándo nace Binance? Que es la número uno, hacia el año 2017, que hacen una oferta y lanzan su producto, su plataforma, y ahí es cuando la casa de cambio empieza a crecer, ¿no? Ahí ya la estamos viendo, ¿no? Binance, mire, a finales de 2017, junio de 2017, Binance ya empieza a tener un volumen, ya empieza a crecer la cantidad de bitcoins, ¿no? Entonces es un poco el balance en bitcoins de lo que estas casas de cambio tienen, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el precio que ha venido aumentando, la posición de las casas de cambio, las exchange, y vemos como hoy por hoy la líder tiene que ser Binance, sin lugar a dudas, que la tenemos ahí con casi 600,000, más de 600,000 bitcoins, ¿no? Al momento de hoy, ¿no? Ahí la pueden ver en verde, ¿no? Ahora, si vemos la gráfica hacia nivel macro, si se dan cuenta, tuvo un crecimiento explosivo desde el año 2012, alcanzando una cumbre en el año 2020, ¿verdad? Y en el año 2020, que fue más o menos a mitad de la pandemia, en marzo del 2020 fue como su gran pico, curiosamente el 8 de marzo del 2020. Y a partir de ahí, si se dan cuenta, podemos ver cómo en las casas de cambio el balance de Bitcoin empieza a caer. Entonces, ¿qué quiere representar eso? ¿Qué quiere decir eso? Y eso es importantísimo. Eso no quiere decir que la gente no le guste el Bitcoin o que las compañías o que no haya innovación, pero empieza de alguna manera un poco el pánico o la desconfianza de la gente con usar estas casas de cambio. Por un lado, ellas han crecido y ofrecen productos financieros importantes. Por otro lado, han perdido la confianza en el Bitcoin, dejarlo en las casas de cambio. Y eso tiene muchas razones, pero una de ellas, y muy profunda, es el hecho de que, primero, no son seguras. Se han venido siendo hackeadas todos estos años y eso trae mucho riesgo para el usuario de perder su dinero, algo que no sucedía, al menos no tan frecuente en los bancos como hoy día conocemos, ¿no? También han sucedido, pero no sucede tan volátilmente como aquí. Entonces, de alguna manera, ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la tecnología ha decaído. Fíjense que no, fíjense que el precio, y hay una relación interesante aquí, que a pesar de que el usuario se ha ido de las casas de cambio,
el precio ha venido aumentando. Entonces, obviamente, el Bitcoin sigue siendo utilizado, pero por supuesto que sí, pero no necesariamente quiero yo tener ese Bitcoin guardado en las casas de cambio. Se ha ido a lo que llamamos las casas de cambio descentralizadas. Entonces ya tenemos casas de cambio centralizadas y descentralizadas en una tecnología que es descentralizada, ¿no? Entonces déjenme ver si consigo aquí una gráfica que hable un poco de ese volumen, pero no por casa de cambio, sino simplemente el volumen neto de la casa de cambio. Creo que es este, si no me equivoco. A ver, claro, pero este no es porque es como la transferencia del Bitcoin. Déjame ver si consigo una más, como más clara. Si los depósitos, a ver, ahí se veía claramente por casa de cambio, se veía el decrecimiento, pero quería como enseñárselos de alguna manera más, como más simple ahí, ¿no? A ver, no es la que quiero, pero para ver. Vamos a ver si la consigo aquí ya. Un segundo. A ver, a ver, a ver. Precio, el volumen, claro, decayó, pero esta no es. Esta no es la que quiero enseñarles. Un segundo. Porque, a ver, porque eso también está sucediendo. Vemos que han habido muchos ataques a las casas de cambio y simplemente el usuario salió de las casas de cambio. Entonces ha sido una tendencia que ha venido decreciendo el uso de las casas de cambio, a pesar de que son unos monstruos hoy día, y la gente prefiere tenerlas en unas carteras descentralizadas que no dependan de una compañía centralizada. Porque hay un gran riesgo. Cuando hay peleas o cuando hay crisis en las casas de cambio, bloquean los activos y es muy poco probable que puedan recuperar nuevamente su activo digital, ¿no? Entonces ya vemos cómo una tecnología tan compleja empieza a emerger y a transformarse en otras cosas dentro de la tecnología, ¿no? Este, simplemente quiero buscarles, ajá, de repente esta nos puede ayudar, la posición neta, si no me equivoco. Esta está bastante bien. Vamos a ver si, claro, aquí tengo todas las casas de cambio, que es lo importante ahorita. Y esta está bastante bien. Entonces hemos visto cómo ha habido, ese es como la posición neta de Bitcoin en las casas de cambio, ¿no? Entonces, obviamente ha venido, si ven, en la barra morada que va hacia arriba, con el precio aumentando, hasta el 2018 había una alta popularidad de lo que son las casas de cambio. Y entonces, después de eso, la gente empieza a perder un poco confianza en la métrica y de alguna manera como que ya no la confían tanto y empieza a caer un poco la confianza y baja el volumen de Bitcoin en la casa de cambio, a pesar de que su precio aumente, ¿no? Lo podemos ver por casa de cambio, Binance es la número uno y así, ¿no? Pero más lo que quería mostrarles era como la posición neta de todas ellas, ¿no? Claro, esta es como la posición neta del influjo de Bitcoin, pero quiero ver si todavía vemos una más precisa en relación al uso de la casa de cambio como tal, aunque esa de alguna manera nos dice, ya nos está indicando ciertas señales, ¿no? A ver si la consigo ya, un segundo. De todas maneras, si no, la que veíamos por balance, por casa de cambio era bastante clara, ¿no? Para ver. A ver, para ver. Aquí no la veo. De todas maneras, era un poco parecida a la que estábamos viendo acá antes, ¿no? Este, creo que incluso en estas métricas nos puede salir un poco. Creo que esta puede ayudarnos. Esta es parecida, ¿no? Habla un poco como el nivel transaccional neto
en las casas de cambio y su crecimiento y el dominio en porcentaje de la casa de cambio, ¿no? Sigue siendo alto, un 43, un 29. Han habido unos influjos fuertes hacia finales del 2021 y sigue cayendo. Esta está muy interesante porque si se ven aquí el área gris que está profundizada en porcentaje, habla un poco de la dominación, ¿no? Tenemos la línea verde, que son los depósitos de Bitcoin en las casas de cambio. La línea roja son las salidas, que están un poco de la mano, aunque han habido altos influjos, sobre todo de depósitos. Un poco lo que representa eso en cantidad, que es la línea amarilla. Y el fondo gris es un poco el dominio de las casas de cambio, ¿no? Entonces venía con un crecimiento, si se quiere, gradual, tímido, de alguna manera, en los primeros años, hasta el 2014, 16. Para el 2018 hay un gran dominio de las casas de cambio, de hasta casi un 82%, que fíjense cómo ahí cae abruptamente hasta inicios del 2020, ¿no? Teníamos un 80% y cae más o menos hacia un 20%. Y si se dan cuenta, la línea negra de arriba es el precio. Entonces habla también de que es un activo fácil de manipular, porque si el volumen del Bitcoin, que la mayoría era de casi un 80% en las casas de cambio y los grandes inversores venden esos activos, hay una alta manipulación del precio, ¿no? Por momentos, luego se recupera. Pero vemos ahí cómo él mismo se ve afectado rápidamente. Hay una decaída que viene en el fondo gris y luego emerge de nuevo en el 2021, lo que hace que el precio aumente. Entonces, como que es bastante especulativo porque de alguna manera depende un poco de si el precio está aumentando o bajando, qué está haciendo el usuario. ¿Lo está dejando en la casa de cambio o lo está sacando? Cuando hay momentos de pánico financiero, la gente por lo general suele vender y saca el dinero, saca el Bitcoin de las casas de cambio y luego lo mantiene en carteras, como les decía, descentralizadas. Entonces, de alguna manera, de algo histórico, ya el mismo Bitcoin ha tenido sus crisis, no solo en los ciclos con el tema de seguridad, de tecnología, sino también como activo financiero y lo que la gente espera de él, ¿no? Lo que era creado como un método de pago funcionó completamente lo contrario, ha sido un activo altamente especulativo, centralizado, dominado por pocos jugadores que dependen de estas casas de cambio y hace que eso mueva el precio de manera muy volátil, ¿no? Por lo que no ha tenido éxito, si se quiere, el Bitcoin como una moneda digital para, digamos, remesas o algo de ese estilo, ¿no? Eso por ese lado. Entonces ya estamos viendo, uno, la relación del Bitcoin con la oferta finita, que eran los 21 millones, cómo fue afectado un poco el valor del precio con el tiempo, con la red, con la dificultad y ahora un poco la relación con las casas de cambio, ¿no? Este, Veamos un poco también, un poco la relación para ver, a ver, esta, a ver, esta es la que quería ver, este es Coinbase, Binance, este ya un poco más las relaciones por casa de cambio, la relación de las ballenas quería enseñarles, a ver, un poco el momentum, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Volviendo un poco de nuevo a las típicas tablas, ¿no? Voy a parar un segundo aquí esta parte, ¿no? Entonces es importante lo que estábamos viendo, cómo Bitcoin como innovación ha traído acceso a inclusión financiera, pero por otro lado, el lado oscuro, si se quiere, es que es altamente manipulable, o sea, es un activo que se puede manipular de manera muy fácil y muy peligrosa, si se quiere, ¿no? ¿Por qué se puede manipular? Porque de alguna manera también los activos fluyen de alguna manera hacia estas casas de cambio centralizadas, las cuales es muy difícil que ellas no lo hagan y no manipulen el mercado. Ahora, hay una cuestión que hacen, que son transacciones de mucho capital que se hacen fuera de las casas de cambio. Y se hacen fuera de las casas de cambio por la simple razón de que no queremos que eh, sucedan en las casas de cambio porque altera el precio del mercado muy rápido. Entonces estamos viendo ya hay niveles de complejidad fuertes y
antes de continuar con las métricas, como resumen, vemos varias cosas, ¿no? Una, el activo finito. Son 21 millones, ya se han minado 19, quedan 2 millones, eso ya lo vimos en el examen pasado, cómo se crean. Cada 4 años se reduce la oferta. Están los mineros en la red, todo el tiempo resolvemos problemas matemáticos. Cada 10 minutos se libera Bitcoin. Cada 4 años se reduce la recompensa, ahorita son 6.25. La dificultad de la misma red se ajusta cada 2 semanas. Y de alguna manera todas esas métricas tratan de que el activo se mantenga robusto para el funcionamiento, ¿no? Depende mucho si se quiere, del consumo de electricidad. Creo que eso lo habíamos hablado en la primera clase, ¿no? Entonces, estamos viendo por primera vez en la historia un activo que, ya lo decía antes, es descentralizado, no depende de un país o de un gobierno, aunque ya vemos la alta influencia de ellas por medio de las casas de cambio, y vemos como a partir del 2020, del 2018 al 2020, hubo una caída fuerte en la confianza con las casas de cambio para llevar el Bitcoin a unas carteras descentralizadas, y luego, de alguna manera, eso altera el precio, ¿no? Cuando hay una subida del precio, la gente quiere comprar más Bitcoin y va a las casas de cambio. Cuando la gente paniquea y tiene miedo, vende el Bitcoin y lo saca de las casas de cambio. Pero más allá del miedo a la especulación que trae este activo, es más un tema de desconfianza con las casas de cambio. Y de nuevo, busquen e investiguen la adquisición de Binance con FTX y todo el caso que sucedió esta semana, porque es importantísimo. Es parte de uno de los trabajos, pero también para que lo hablemos la semana que viene, y va a tener nota, ¿no? Sí lo habíamos visto, el tema de electricidad, un poco lo que eso representa. Es altamente fuerte el consumo de electricidad, y lo comparto nuevamente rapidito para que lo vean. A ver, un segundo. Vuelvo a compartir aquí un segundo. Y si se dan cuenta, es un activo que consume electricidad comparada a lo que consume un país, ¿no? De alguna manera, su consumo anual y en varias métricas, según el Instituto de Cambridge de Electricidad, tiene varias métricas, pero pueden ser desde los 50 terawatt hora al año hasta 154 terawatt hora al año, lo que lo compara a un país como Noruega fácilmente, ¿no? En el consumo de electricidad. Entonces, también había una narrativa del medio ambiente y lo malo que eso puede ser para el planeta, ¿no? Un poco aquí, de manera histórica, lo que eso representa, ¿no? Aquí lo vemos claramente, ¿no? Cómo aumenta el consumo. Eso aumenta porque, bueno, hay cada vez más mineros en la red. O sea, si volvemos aquí, esto era lo de las casas de cambio, que ya lo vimos. De alguna manera, en los mineros, que es toda el área de la actividad del minero como tal, y el hash rate ha venido aquí aumentando. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay más computadoras, y si hay más hash rate y la red es más segura, pues hay más uso de electricidad. Y si hay más uso de electricidad, hay más liberación de carbono, dióxido de carbono al ambiente, y no es positivo. Entonces, de alguna manera, si bien es cierto que otras industrias emiten más dióxido de carbono o consumen más electricidad, el Bitcoin ha representado de alguna manera un activo digital nuevo que es una amenaza, si se quiere, al medio ambiente, ¿no? Eso, de alguna manera, están tratando de que cambie, pero todavía está teniendo sus retos. Ya habíamos visto un poco este mapa, no lo voy a continuar hoy, de dónde están ubicados los mineros. La mayoría de ellos estaban ubicados en China y fueron migrados a otras partes del mundo simplemente porque el gobierno los votó. Un poco qué es, cuánto más o menos emite, ¿no? De los gases de CO2, básicamente el Bitcoin como tal. Acá hay como un estimado de lo que emite, ¿no? A nivel anual. Considerando los diferentes tipos de minería, recuérdense que Bitcoin puede ser minado o por diferentes fuentes de energía, ¿no? Puede ser hidro, puede ser únicamente carbón, puede ser una mezcla de ambos, es decir, de cómo se produce la energía eléctrica, ¿no? Y cómo Bitcoin se conecta con ella, ¿no? Entonces ahí
varias maneras. Hay como un estimado ahí de 51 CO2 métricas que puede estar ahorita liberando. Está expresado en millones de toneladas de carbón, de dióxido de carbono equivalentes, ¿no? En la red. Entonces hay como una especie a nivel histórico, de cuánto se ha liberado al medio ambiente por medio de Bitcoin, por medio de ese proceso de minería. Vemos que hidro no hay mucho, hay más primariamente una electricidad que proviene del carbón, que es donde se producía en China, ¿no? Por eso veíamos que China era la número uno en eso, ¿no? Y un poco cómo ha venido aumentando a transcurso del año, ¿no? Entonces, obviamente es un activo que no es bueno para el medio ambiente, ¿no? En ese sentido. Y es lo que vemos aquí con el tema de la red, ¿no? Y su dificultad. Aumenta la dificultad, aumenta la red, aumenta el consumo de electricidad, aumentan las emisiones de gases nocivos como CO2 por millones de toneladas y de alguna manera es malo para el ambiente, ¿no? Ya hay propuestas verdes para que eso pueda suceder, ¿no? Para que eso pueda de alguna manera verse mitigado, ¿no? Si se quiere. Eso es un poco ahí lo que eso representa, ¿no? Ahora, los mineros como tal tienen un gran papel en la red porque son los que deciden el poder computacional y el poder de que funcione. Ellos también tienen un ingreso por sus transacciones y porque puedan de alguna manera tener un ingreso que también está altamente conectado con el precio de electricidad y con también el precio del activo. Con un precio a 16.000 como está hoy, sigue siendo rentable conectar una computadora y minar el Bitcoin siempre y cuando tengas un acceso a la electricidad bastante económico, ¿no? En centavos de dólar. De lo contrario, no es rentable. Vamos aquí a ver un poco lo que eso representa. Quiero verlo un poco claro. Esta es como la métrica del ingreso de lo que era el porcentaje del ingreso del minero. Un poco el ingreso que ellos tienen por exahash, que también vemos ha venido declinando, ¿no? Y ha venido declinando por una muy buena razón. Aquí solo se los quiero presentar. A ver, estoy aquí rápidamente leyendo para comentarles. Interesante. Esta es la que les quería mostrar, porque el pool multiple es una métrica que ayuda a entender un poco cuándo el minero está teniendo un proceso o un ciclo de ingreso positivo o negativo. Digamos que el minero tiene que estar minando siempre, a pesar de la electricidad que está consumiendo, para producir el Bitcoin, liberarlo y que la red sea segura. Pero eso no quiere decir que siempre el minero esté ganando dinero, ni que sea rentable para ellos, ¿no? Entonces, viendo un poco esta métrica, que es muy, muy importante, de alguna manera lo que les dice es que esta métrica ayuda a ver cuándo, de alguna manera, el, el minero está teniendo ingresos y cuándo no. La franja roja determina cuándo es un momento en que, por ejemplo, la franja verde nos indica cuándo son momentos cuando el minero, para el inversor, es positivo invertir en Bitcoin, acorde al funcionamiento de la red. Digamos, todos estos momentos en cuando el múltiplo ha estado por debajo de 1 y que es, como vemos en la franja verde, han sido momentos interesantes en que el inversor se puede entrar para comprar el activo y va subiendo. Cuando el activo sube mucho y vemos aquí que está en casi $15,000, por ejemplo, en 2017, ya estaba dentro de la franja roja del indicador, el cual te indica que ya es un periodo no tan positivo para comprarlo. Y aquí empieza a caer. Es decir, por muchos años ha estado en la franja roja y ahora incluso el precio lo sobrepasa, poniendo un alto riesgo de que haya una caída, lo cual sucedió y seguimos estando todavía en una franja negativa, ¿no? Si se quiere. Entonces,
El múltiple nos ayuda a indicar un poco cómo va la actividad del minero, cómo va la dificultad, está ganando dinero o no, pero también ayuda al inversor a saber, hey, ¿es buen momento para ingresar a la red o no? ¿No? Entonces, de alguna manera, eso nos ayuda. Es una industria muy competitiva, muy difícil y de alguna manera, para el minero, el revenue por exahash ha venido decreciendo. Entonces, como que se pareciera que no es rentable para el minero, aunque obviamente sus ingresos están ahí porque la red está más segura y el precio está más alto. El ingreso por exahash parece haber estado declinando con el paso del tiempo. Eso también sucede por los procesos de halving o reducción de oferta, chicos, lo que hablábamos, ¿no? Entonces, un poco lo que estima es el ingreso diario del minero en relación con la contribución del poder computacional que ellos hacen, ¿no? Este, entonces ahí es un poco como que, bueno, ¿cuánta poder computacional da el minero y cuánto ingreso realmente está ganando por eso? Entonces, si vemos de alguna manera, en Bitcoin o en dólares ha venido cayendo en comparación a la actividad que el minero da. Entonces es bastante fuerte, ¿no? Volviendo un poco como la actividad de ellos, obviamente depende mucho su actividad activa para que puedan tener ingresos. Quiero resaltarles un poco que sea de manera más clara el ingreso de ellos, ¿no? A ver, estoy tratando por aquí. Y estas son las métricas. Siempre termino aquí, ya va, un segundo. A ver, el hash rate ya lo pasamos. Quiero ver que podamos ver un poco el ingreso como tal, ¿no? Entonces seguimos aquí. Este es uno, este puede ser el revenue de los fees, la actividad. Sí, ha venido cayendo profundamente. Ese está bueno, ya lo vamos a ver. Y aquí, a ver, este es como la actividad del minero como tal, ya lo vamos a ver. Pero quería ver un poco, era el precio del ingreso, ¿no? Entonces, seguimos aquí. Esta era la que les quería enseñar. Entonces, un poco cómo vemos el ingreso, ¿no? Vemos aquí como el ingreso que representa la línea naranja ha venido cayendo, ¿no? Aumentó fuertemente en el 2021, porque también fue un año en el que el precio era de casi 60.000, llegó hasta los $72.000, entonces había un alto margen de producción, desde el costo de producción y lo que ellos ganaban, que ha venido decayendo profundamente, ¿no? Entonces aquí también, más allá de la dificultad, también hay un tema financiero para el minero. Entonces ya el minero no solamente que tiene un gran ataque porque es malo para el medio ambiente, sino también el ingreso del mismo va bajando. Y si recordamos un poco, el precio del mismo cae más, entonces va a ser de alguna manera muy poco rentable que el minero quiera seguir minando si no está ganando el ingreso que desea, a pesar de que el precio del activo sigue siendo alto, ¿no? Entonces ya estamos viendo ahí como las complejidades de lo mismo. ¿Qué factores tenemos? Tenemos casas de cambio, que ya las veíamos que han venido decreciendo, es decir, la confianza va cayendo, pero también vemos que el Bitcoin, el ingreso va cayendo también, de alguna manera. Entonces eso también lo hace más complejo para el funcionamiento de su red. O sea, vemos muchos factores que son de mucho riesgo para que un activo o una innovación o una tecnología puedan tener ahí, de alguna manera, la motivación de que el mercado se cree. Sigamos aquí un poco. Sigamos aquí un poco para ver ciertas métricas, ¿no? Un poco lo que son los retornos del activo como tal. El precio va aumentando
este, y ha sido de alguna manera un activo altamente deflacionario, pero también volátil y que ha creado ingresos. Luego les explico un poco el funcionamiento del Lightning Network y de lo que eso representa para métodos de pago. Este, el cambio de su dificultad ya lo cubrimos un poco de la red, ¿no? Un poco como la red se ha venido ajustando, ha sido más compleja y lo que lo hace más segura. Aquí están como los incrementos de esa red. Y vamos a salir un poco ya de lo que es el tema de la red como tal, del funcionamiento de la minería. Esto lo cubrimos rápidamente, recuerden el examen, lo que es la oferta del mismo. Y sigamos por acá. ¿Qué más le quiero enseñar? Un poco las dinámicas, ¿no? Aquí también hay una métrica importante, ¿no? Hemos visto un poco el funcionamiento de la red, un poco el funcionamiento de la... Voy a dejar de compartir pantalla un segundo para hacer una pequeñita pausa aquí. Pero hemos visto un poco como el funcionamiento de la red desde el punto de vista técnico del minero, de cómo conectar las computadoras y lo que el activo representa. Luego vemos un poco la actividad del usuario que hemos visto que ha venido aumentando con el paso del tiempo, lo cual también está correlacionado con el precio. Luego vemos las actividades de las casas de cambio centralizadas, como Binance, Huobi, FTX, y que les mando a que investiguen un poco el caso Binance FTX de esta semana, lo que eso representa y también la pérdida de confianza del usuario de ir cayendo esa inversión. Luego les está enseñando un poco qué pasa con el ingreso del minero, que ha venido también decayendo. Y por último, quería enseñarles ciertas métricas también de las actividades del usuario, que puede ser individual o una compañía, en el que también puede haber hay una cierta antigüedad por tipo de usuario y por meses y por años, en el que quiero enseñarles un poco cómo se comporta la red. Esto se los enseño todo para que vean cómo una tecnología tan compleja tiene muchos factores centralizados y descentralizados, sociales y financieros, que afectan al funcionamiento del mismo. Y eso que todavía no hemos entrado, lo que representa la web 3.0, el DeFi y todo lo que viene ahorita, ¿no? Pero sigamos un poco ahondando en esto porque todavía nos falta para otro módulo un poco lo que es el, el, el el Lightning Network y todo lo que eso, el método de pago por Bitcoin y otras ramificaciones, ¿no? De la misma, ¿no? Entonces volvamos un poco de nuevo, ya para finalizar, lo que eso es, ¿no? Entonces aquí vemos, si se dan cuenta, un poco la actividad de los usuarios, ¿no? Un poco cómo la moneda se comporta en la red, ¿no? Un poco cómo está de dinámica o de activa, ¿no? En la misma, ¿no? Entonces son diferentes cantidades de métricas que podemos ver que nos ayudan a entender un poco la actividad por tipo de cliente, si se quiere, si es una persona o una compañía, qué tan activa está en la red. Eso también determina, uno, si la red está viva, si es dinámica y si realmente existe un movimiento, ¿no? Este, a ver si consigo la que quiero ver. Monitoring de hodlers. ¿Eso qué quiere decir? Hodlers en Bitcoin significan todos los que invierten en Bitcoin, que tienen una fuerte convicción en el activo y que quieren mantenerlo, independientemente de que suba, de que baje, de que hayan problemas macroeconómicos o guerras. Es un activo que queremos verlo, que queremos tenerlo independientemente, ¿no? Entonces aquí más o menos habla de eso, ¿no? Que son esos inversores que tienen una fuerte tesis, una gran convicción en Bitcoin, a pesar de lo que esté sucediendo, ¿no? En el mercado. Y podemos observar qué está sucediendo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos muestra? Aquí nos explica un poco qué métrica estamos viendo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a verlo. Vamos a verlo más en detalle aquí. Esto ya es volviendo un poco al usuario. ¿Se acuerdan que habíamos empezado la cartera un poco en el usuario? Luego las casas de cambio, el minero, la red, etcétera. Aquí lo que estamos viendo y nos muestra es un poco la actividad del que quiere tener Bitcoin consigo, ¿no? Entonces seguimos aquí
vemos cómo la posición neta aumenta con el paso del tiempo, aunque han habido grandes influjos o salidas que no necesariamente dependen de las casas de cambio. Esto es simplemente del usuario de Bitcoin que quiere estar en la red o que no quiere estar, ¿no? Entonces vemos ahí como hay un gran, un gran movimiento, ¿no? Sigamos. A ver. Contra los factores económicos. Es como para que entiendan un poco el funcionamiento económico de la red, ¿no? Un poco el comportamiento, perdón, la conducta, ¿no? Aquí, ¿qué quiere decir un poco, no? Esta gráfica de Bitcoin, nuevamente, ¿qué quiere decir? Porque cuando ya tú estás en la red y ya tienes Bitcoin y hay una fluctuación del precio, esta data o este análisis nos habla un poco de, qué cantidad de Bitcoins en qué momento del tiempo han sido rentables o no, independientemente de su uso, ¿no? Independientemente del momento en que las adquiriste, ¿no? Entonces, un poco esa que representa, ¿no? ¿Qué cantidad de Bitcoin están en profit, están rentables, cuáles están en pérdida, cuáles están ahí como de alguna manera neutras, si se quiere, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué representa el UTXO Profit Loss? Esa es una métrica que de alguna manera mide qué cantidad de Bitcoin está es rentable o está en ganancia cuando el precio que se esté dando esté por encima de cuando se creó, ¿no? Ese Bitcoin. Atención con eso. Esta es una métrica que habla un poco de el Bitcoin que está en la red, el momento que fue liberado, si se acuerdan en el proceso de minería, en el momento que fue creado, que se puede traquear en el blockchain, qué porcentaje de Bitcoin está en renta con comparación a su precio en un punto determinado y cuál está en pérdida, ¿no? Entonces ahí podemos ver un poco la distribución con una gran cantidad de Bitcoin en profit, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la red ya tiene su propia lectura de no únicamente si tengo Bitcoin ahora y estoy en profit desde que lo compré, pero esta es una métrica que mide el Bitcoin que está en la red a nivel macro, cuánto está en profit desde el momento en que se creó en la red, que fue liberada, en comparación con el precio que se está en ese mismo momento. Entonces es muy interesante, ¿no? Vemos a hoy, sigue habiendo una gran mayoría de cantidad, como 95.000 Bitcoin que están en profit y unos 39.000, 40.000 que están en pérdida, ¿no? Entonces ya vamos más profundo al comportamiento de la red, ¿no? Eso, como ustedes bien saben, no lo habíamos visto antes en otro activo financiero, ¿no? Y eso trae otra connotación, ¿no? Antes de cerrar, a ver qué podemos concluir con esto y seguimos. Esto es diferente, esto no es como la métrica que les estaba hablando ahorita este es el Realized Profit and Loss. Esto habla un poco más de la posición desde el punto de vista del inversor. La otra métrica era un poco más el punto de vista desde la red y cuando el Bitcoin fue creado y habla un poco más de lo que tiene el inversor. Es decir, cuando el inversor compró el Bitcoin, se encontraba en ganancia o en pérdida en comparación al precio con el paso del tiempo o viceversa, ¿no? Entonces, para terminar aquí, y en conclusión, esta es la parte de el Bitcoin, vamos a tener como al menos dos partes más, es entender que es un activo volátil, deflacionario, altamente manipulable, pero también con una gran capacidad de creación en la tecnología que nos da pie a no solamente invertir, pero también lo puedes minar, también lo puedes crear, lo puedes adquirir por una casa de cambio y también lo puedes adquirir por una manera descentralizada, puedes correr un nodo en la red y participar como un validador de la misma. Entonces vemos como innovación fintech lo lleva, como ustedes bien dicen, a otro nivel. Entonces, por hoy vamos a parar aquí y luego les voy dando más guías y más parámetros para que podamos seguir observando este activo tan complejo. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego.